Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Bueno, la historia no miente, Daniel. Viene el Día de la Raza otra vez, así le llamaban cuando nosotros estábamos estudiantes. ¿Cómo era la cosa? Después era encuentro entre dos mundos y ahora es Día de la Resistencia Indígena. Viene el 12 de Bueno, octubre, ¿no? yo creo que lo más importante es el día del descubrimiento de América, Ah, también. era algo muy importante, todo aquello. Pero a mí me parece que es importante, más importante, la denominación más importante para mí es el de quizás que la que más se acerca, que tampoco es exacta. Tú sabes que en España el 12 de octubre es día feriado, sabes que se celebra, ¿no? Es el Día Nacional de España, es el Día de la Hispanidad. Mm. Entonces, fíjate tú lo importante de eso, porque si bien no es exacto, porque lo que se descubrió no fueron las tierras hoy hispanas en su habla, sino mucho más, todo el continente, y que no se descubrió, sino que se encontró por casualidad. Y ahora entonces iban navegando y encontraron a una gente que navegaba igual, pero que no había logrado llegar primero a los sitios donde estaban los europeos. ¿Qué ocurre? Ocurre que, fíjate tú cómo será la historia española de trágica, que no hay, y estamos hablando de un país con historia, ¿no? Ujú. No hay actualmente, o sea, no hay en España una fecha que unifique más que el 12 de octubre. Es decir, para los españoles no existe otra fecha, por lo menos desde el punto de vista de la historia oficial, que merezca tanta atención como el 12 de octubre, y eso es importante, porque quiere decir que muchísimas otras fechas que también pueden ser significativas no son lo suficientemente unificadoras como si lo es el 12 de octubre. Y yo aquí viviendo en Europa el año pasado, el 12 de octubre, tuve una discusión, por cierto, con uno de mis profesores, porque yo preguntaba, ¿por qué aquí en Alemania no se celebra el 12 de octubre? O sea, eso no debería ser el Día de la Hispanidad, debería ser una fiesta internacional, pero fundamentalmente aquí en Europa. Y por supuesto que las discusiones son múltiples, pero lo primero que hay que decir es que si Cristóbal Colón y la gente con la que andaba en esos tres barcos no llegan a tierras americanas, Europa hubiese pasado muchísimos años más peleando contra el hambre. Ya eso es importante. Porque uno de los grandes problemas que tenía Europa era el abastecimiento de comida. Y la navegación y la conquista de nuevos territorios estaba vinculado precisamente al tema fundamental, que era llenar los estómagos. ¿Por qué fue tan importante que se llegara a la India y que se llegara a esos paraísos asiáticos llenos de especies? O sea, ¿qué importancia tiene que los europeos hayan descubierto el eneldo, la canela, la pimienta? ¿Qué importancia tiene eso? El chocolate. Pero no, ¿verdad? Te estoy hablando de las especies Ah, las en especies. particular. Ujú. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, porque permitía mejorar el sabor de las comidas, pero sobre todo conservarlas. Mm. Lo que hacía más llevadero el tema de combatir el hambre. Pero cuando llegan a América, ¿verdad? Cuando tú revisas la dieta fundamental, ¿tú sabes cómo le dicen los italianos a los alemanes? ¿Cómo? Le dicen los come patatas. Porque la comida alemana es imposible sacar las papas. Kartoffel por todas partes. Fritas, asadas, Pero en España pasa saladas de mucho también, distintas ¿oíste? maneras. Con las papas. Pero en España ni te digo. Pero ¿qué comían los? Pero la gran pregunta es, ¿podría usted pensar en ir a comer algo español sin pensar en una tortilla? Ah, claro.
Bueno, si no llega Colón a América, la tortilla quizás existiría, pero no con patata, amigo. Ujú. ¿Podría usted imaginarse algo más italiano que un plato de pasta o una pizza? Bueno, si Colón no llega con los suyos a América, la pizza quizás existiría, pero no tendría salsa. Y la pasta que ya existía tampoco tendría, por lo menos no tendría salsa de tomate, porque el tomate es americano, como lo es el pimentón y como lo son las papas y como lo son otros mucho más. Pero además de eso, usted que se siente heredero de la resistencia indígena, bueno, yo me imagino que los que se dicen, que los que dicen que esto fue una gran desgracia y que la resistencia indígena y tal, bueno, las hallacas de ellos, bueno, yo quiero que me expliquen cómo hacen las hallacas. Mm. Porque si no llegan los europeos a América, no llegan las vacas. Por lo tanto, comerse una multisápida es bien complicado. Usted, señor chavista cultor de la cuestión esta de la resistencia indígena, no podría comerse una arepa pelúa, es decir, de carne mechada con queso amarillo si no llegan los europeos a América. Tan sencillo como eso. Entonces, todas esas cosas que uno revisa y esa discusión baladí y esa, la leyenda negra de los españoles violadores que vinieron aquí, que por cierto que es una cosa que normalmente predica la izquierda, ¿no? Y entonces Zapatero se monta en eso, pero él es peor que los conquistadores violadores que vinieron en eso. Porque Bueno, él quiere seguir violando. ya no, él quiere venir con los mismos espejitos Claro. No, y a cambiar oro, porque según pero dicen, no recibe bolívares, le no, gustan son los euros y los dólares. no lo dice Daniel Lara Farías, no lo dice Neomar Hernández Mejía, lo dijo Piedad Córdoba, que el régimen chavista le otorgó a Zapatero una mina en el arco minero. Tiene su mina. Quiere decir que lo del oro por los espejitos sigue. ¿Sí? El oro por los espejitos sigue. 500 años Entonces, después. ¿por qué entonces se detienen en la parte negativa que yo creo que es importante? Porque hay que valorarla. Hay que valorar todo lo negativo que tuvo un proceso histórico como una conquista. Pero creo que por las magnitudes del territorio se, se magnifica también las partes negativas que tiene una conquista. Porque si usted ve lo que eran los pueblos balcánicos y los pueblos eslavos, que son eslavos porque eran esclavos. Si usted escucha de los relatos de las conquistas de los pueblos, de los grandes pueblos del mundo, de los grandes territorios del mundo, los relatos de las conquistas son horribles. El ser humano ha sido horrible consigo mismo. Dice aquella frase, el hombre es el lobo del hombre. Pero ¿por qué magnificarlo en el caso de América, borrando lo que somos, como decía Carlos Rangel cuando intentaba responder a aquella pregunta en su libro del buen salvaje al buen revolucionario? ¿Qué seríamos si no nos hubiese conquistado España, sino Inglaterra? Una pregunta que no cabe. No seríamos. No había nada que discutir. Es una estupidez, inclusive, hacer esa pregunta. Y la significación que para mí tiene el 12 de octubre es que, bueno, yo no sería. No sería. O sea, yo no existiría sin el 12 de octubre. Pero entonces, el ponerme yo aquí, entonces no, porque la India Yara y el sacrificio de Anacaona y tal, ¿no? Y cómo llegó, y Huaycaipuro, lo quemaron. Y de Tupac Amaru. Y son los mismos imbéciles que hablan. No, nosotros somos, los venezolanos somos negros, africanos. Bueno, pero discúlpame, los negros son africanos. O sea, los negros llegaron a Venezuela porque los trajeron por la unos barcos conquista. negreros, una En unos situación negreros, horrible que era el esclavismo. Ujú. Horrible, fue una cosa horrible. Pero fue el proceso que nos tocó vivir, lamentablemente. Una cosa horrible, pero nos tocó vivir. Entonces yo veo esta cuestión, la resistencia indígena. Entonces, con eso la resistencia indígena buscan borrarte a ti, Neomar Hernández Mejía, a mí, Daniel Alfaría, y a todo aquel que no es, pues, bueno, resistencia indígena, que tengo yo. Por supuesto que tendré algo, por ahí, algún antepasado, pero en realidad, si bien a mí me importa mi herencia, genética,
me parece más importante la herencia cultural. Y yo sé que en los platos que el venezolano lleva a la mesa existe una herencia indígena, sin duda alguna. Y existe una herencia negra, sin duda alguna. Existe también una herencia europea. Pero de todo eso es de lo que nace esto que se llama Venezuela. Yo no sé si los que pregonan eso de la resistencia indígena se han enterado de eso, además. Así es, bueno, y habría que decir que quizás en España, yo aquí pensando un poco, ¿no? Como los locos, en España se valora el Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, en virtud de que si uno se pone a pensarlo mucho, Daniel, en siglos, y vaya que ha corrido el tiempo, España como imperio que alguna vez logró ser, y la corona española, salvo la conquista de América, claro, hizo muchas otras cosas, ¿no? En España ya se hizo la reconquista y todo el tema de las cruzadas, pero la conquista de América, el descubrimiento, porque vamos a decirle así que suena muy simplista, pero es que es literalmente el descubrimiento de esto que si no se llega acá, no se conoce. Fue quizá el mayor logro que ha tenido España en términos puertas afuera desde que existe. Desde que existe. O sea, ¿saben lo que es conseguirse? Literalmente que existe otra parte del mundo. Y estamos hablando de una extensión que va desde Venezuela o desde el norte de lo que ahora conocemos que es Sudamérica, bueno, hasta abajo, hasta la Patagonia, ¿no? Eso. Y más arriba, porque recuerden ustedes que Cortés llegó a México y todo lo demás. O sea, toda la parte de Centroamérica también. No nos metemos con Norteamérica porque corresponde a otro proceso de colonización. Pero luego eso y luego la población, luego la implantación, llamarían incluso algunos historiadores de las sociedades primeras acá. Y luego entonces ese proceso de crear sociedades en estos lados del mundo. Y cuando yo me pongo a pensar otra vez más sobre el tema de si somos o no somos, ¿qué somos? Los venezolanos, los latinoamericanos, los suramericanos, respecto de la conquista, bueno, somos esa mezcla, suena simple también, a muchos se nos ha hablado a nosotros del mestizaje y de todas estas cosas, pero es que efectivamente eso somos una mezcla de tragedias, somos una mezcla de la contingencia virtuosa de que se descubrieron estas tierras, del mejoramiento de la técnica, por ejemplo, de la agricultura, del mejoramiento de muchas técnicas que si no llegan los europeos a América no se hubiesen implantado en estos lados del mundo, y somos también un poco la herencia martirial de un proceso, repito, violento de conquista. La violencia ha estado presente desde el día 1 acá. Y también somos una mezcla de la convivencia entre culturas, de mujeres y hombres que se mezclaron y bueno, llegamos a tener esta sociedad que hemos tenido nosotros. Materiales fundamentales para estudiar esto, bueno, ya tú has mencionado uno, que desmonta un poco la idea, porque esa creo que era bueno, el libro de Rangel es un libro, como llaman los teóricos, seminal, porque es un libro que abre cauces, ¿no? Tiene muchos elementos de estudio sobre, por ejemplo, las izquierdas y las derechas en el continente y todo lo demás, pero uno de los elementos que aborda el libro de Rangel es el desmontaje de la mítica, falsa, por cierto, de que si no hubiesen llegado los europeos a América, nosotros estuviésemos mejor, que esa es la gran leyenda del buen salvaje, porque es que si usted hubiese dejado a estos animalitos humanos, que eran los aborígenes primeros de estas tierras, tranquilos, y no hubiese llegado la conquista europea, no se hubiese trastocado la historia del mundo y aquí se hubiesen desarrollado unas sociedades superiores y todo. Eso es un poco el desmontaje de Rangel en ese libro. Pero, además de eso, que hay Y hay otro libro, Daniel, que es el de Briceño Guerrero, el del laberinto de los 3 minutos, un libro muy enrevesado, un libro muy complejo, pero que a mí me dejó una idea tremenda, que es ¿qué es América? Decía él, o ¿qué es América Latina? ¿Qué es América del Sur? Es la segunda Europa. O sea, no se entiende América del Sur sin entender nuestra herencia europea. Somos europeos y en esa carga europea viene también la carga de África, la carga de los barcos negreros y de todo esto que tú has dicho. O sea, somos la segunda Europa. Decía Briceño Guerrero que también se trató desde un punto de vista, un abordaje más filosófico, tratar de comprender estas sociedades. Un libro más complejo que el de Rangel, digámoslo, para el lector promedio. Pero esos son materiales para abordar esta situación. Hay unas cosas escritas maravillosas, unas más profundas que otras, unas más grandes que otras. Esto es un debate que no es nuevo, esto es un debate que no es de ahorita, es un debate que tiene tanto tiempo como el mismo proceso de comprensión de la llegada de los europeos a América. Pero en todo caso, es eso y nada más. Fueron los europeos los que pisaron América. No fueron los americanos los que pisaron Europa. O sea, en la historia como es, pues no podemos hacer más, no puedo torcerla.
¿Qué quieres que haga? Vamos al corte comercial y ya venimos con la parte final de Y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.